Buenos días, profesor. Nuestro tema va a ser adenoma hipoficiario hipersecretorio de hormona del crecimiento. Vamos a hablar sobre la acromegalia y el gigantismo. Somos del grupo 503 y nuestro equipo es el número 9. Está conformado por Solís Herrera, Gabriela Alexandra, Sotelo García, Luis Andrés, Trujillo Ramírez, Montserrat Guadalupe, Valentín Hernández Javier y Valle Feliciano, Zaira Yasfet. ¿Te das, por favor? Hablando de la definición, definimos como adenoma hipoficiario a una neoplasia epitelial benigna. Nuestro tema es adenoma hipoficiario hipersecretor de hormona del crecimiento. Desde ahí, pues ya sabemos más o menos el nombre de hiper para ser algo que se hace en grandes cantidades. El gigantismo y la acromegalia son síndromes caracterizados por la secreción excesiva de hormona de crecimiento, casi siempre secundarios a un adenoma hipoficiario. Tenemos que definir que la acromegalia se va a presentar en adultos y el gigantismo va a afectar a los niños antes del cierre de las epífisis óseas. ¿Le das, por favor? Dentro de la etiología, este va a tener una etiología de la secreción excesiva de hormona de crecimiento. El origen tumoral se va a deber a un defecto primario de la célula somatótropa, recordando que estas son las que sintetizan la hormona del crecimiento y su función principal va a ser el crecimiento longitudinal de los huesos. ¿Le das, por favor? Ok, continuando con la fisiopatología, mi nombre es Luis Andrés Sotelo García. Vamos a tener que la patogenia de los tumores hipoficiarios sigue siendo aún un objeto de estudio. Tienen tres posibles orígenes, que es un defecto primario en la célula somatótropa hipoficiaria, alteración en el control hipotalámico de la secreción de hormona del crecimiento o una combinación de ambos episodios. Primero tenemos que la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento depende de la integridad del eje hipotálamo-hipófisis, al igual que los factores nutricionales y ambientales. Esto es causa del 90 o más porcentaje de los casos de los adenomas pituitarios monoclonales. Se cree que las características de clonalidad se deben a la acumulación de mutaciones somáticas que llevan a una célula a tener una ventaja selectiva sobre las otras. Ese es el principal caso de la fisiopatología. Como segundo caso, tenemos otra mutación frecuente. Esta es de las más frecuentes y sus características en los pacientes con acromegalia es la alteración de la proteína GS, que interactúa con el receptor, que es el liberador de la hormona del factor de crecimiento, lo que lleva a la amplificación del mismo. Y como tercer caso, tenemos que la acromegalia también puede ser resultado de la hipersecreción de hormona del crecimiento, y más frecuentemente la hormona que regula la liberación de esta misma. Es extrahipoficiaria por parte de tumores neuroendocrinos del páncreas y de los pulmones. Es causado por linfomas y por tumores de otras partes del cerebro. En manifestaciones clínicas, tenemos que la acromegalia se desarrolla de manera insidiosa a lo largo de años, incluso décadas. Su diagnóstico es por lo general tardío, ya cuando el paciente por lo general tiene arriba de 40 años. La acromegalia es una entidad rara que se caracteriza por un incremento en la secreción de hormona del crecimiento, generalmente el resultado de un adenoma hipoficiario, como se mencionó anteriormente. Las manifestaciones clínicas incluyen crecimiento excesivo de manos, pies y cara. En la cara vamos a tener un incremento de nariz y frente, cefalea, artralgias, fatiga e hiperhidrosis. Los efectos locales del tumor. Principalmente es la cefalea, que resulta del aumento de la presión intracraneana por el tumor. Y vamos a tener nervios que en los nervios, los principales pares craneales que van a estar afectados son el 3, 4 y 6. En cambios óseos y dermatológicos, tenemos que va a haber un incremento de la talla del anillo y de las manos, talla de pies y zapatos, nariz, huesos frontales y mandíbula. Hay hiperhidrosis y seborrea en el 60% de los pacientes. En el sistema respiratorio, la mayoría de los pacientes presenta ronquido y un alto porcentaje de ellos tiene apnea del sueño.
con las características propias de este síndrome, como la hipertensión y los eventos cerebrovasculares. En el sistema cardiovascular se encuentra hipertensión arterial en 30% de los pacientes, hipertrofia del ventrículo izquierdo y septal, así como disfunción diastólica. Un 15% de los pacientes desarrolla enfermedad cardíaca asintomática. Esto es una enfermedad coronaria, falla cardíaca o arritmias. En el sistema musculoesquelético y metabolismo del calcio. Aquí principalmente vamos a tener artralgias generalizadas en un 80% de los pacientes y se va a encontrar el síndrome del túnel del carpo, que en este caso el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona entumecimiento o dolor. En las neoplasias hay un riesgo muy grande de que el paciente manifieste pólipos de colon. En los pacientes con pólipos premalignos y acromegalia no controlada hay un riesgo mayor de recurrencia. Y esta es la bibliografía que utilicé para toda esta información. Bueno, yo voy a darles lo que es el examen físico y mi nombre es Trujillo Ramírez Montserrat Guadalupe. Principalmente en acromegalia vamos a iniciar con la inspección y donde se va a observar una característica facie en la que van a sobresalir prominentemente la nariz y la glabela frontal, al igual que un claro progmatismo y por último manos grandes con dedos gruesos. También en gigantismo se va a observar una protuberancia frontal y mandíbula prominente. Y encontraremos manos y pies desproporcionadamente largos con dedos gruesos. La siguiente. Bueno, en el cuadro clínico, la duración de los síntomas por lo general son de 5 a 10 años. Encontramos que en las manifestaciones tempranas principalmente está la proliferación del tejido blando, y ahí vamos a encontrar agrandamiento de pies y manos, rasgos faciales toscos, aumentos de sudoración, intolerancia al calor, piel grasosa, fatiga y aumento de peso. Ya cuando se tiene un diagnóstico también surgen diferentes manifestaciones que son las clásicas, donde va a haber cambios acreales y de tejidos blandos, engrosamiento de la bóveda craneal, aumento del tamaño de los senos frontales, agrandamiento de la nariz, crecimiento de la mandíbula, prognatismo y dientes ampliamente separados, apnea y quistes sebáceos, acrocordones, que son los tumores benignos, y dentro de las manifestaciones sistémicas encontramos hiperhidrosis, intolerancia al calor, letargo, que es el sueño profundo, aumento del requerimiento del sueño, parestesias, artralgias, artritis degenerativa, fotofobia, y también encontramos hipertensión, cardiomegalia, cálculos renales, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo, hipogonadismo, galactorrea, cefalea y dolor articular. Esos son fue el principal cuadro clínico que encontré y la bibliografía está en la parte inferior. Y pues ya lo más común del cuadro clínico pues fue lo de el aumento de las manos alargadas y dedos gruesos, y pues puse una imagen de esto, que es en acromegalia. Para empezar, a mí me tocó hablar de lo que es los métodos de diagnóstico de la acromegalia o gigantismo. Como podemos observar, veníamos repitiendo mis compañeros, que en esta enfermedad va a haber un aumento de la hormona de crecimiento, de la hormona GH. Entonces, es muy fácil decir que podemos obtener un estudio que nos indique o nos dé las mediciones de esta hormona. Y pues es obvio que si esta hormona ha aumentado, pues va a dar positivo a lo que es acromegalia. Pero ¿qué pasa? Las mediciones únicas no son muy confiables. En la acromegalia, la secreción de la hormona GH es muy episódica. Y aparte, va a haber otros estados o afecciones que nos van a alterar este valor. Como podemos observar ahí, podemos ver 4 métodos: la supresión con glucosa, una ubicación del tumor, una secreción de la IGF-1
y lo que es la secreción ectópica de GH. ¿Cuál es el método más importante o el más efectivo? Es la supresión con glucosa. Es un método que se realiza por vía oral. En los pacientes se administra 100 gramos de glucosa y esto va a causar una reducción de lo que es la concentración de la hormona GH a menos de 1 nanogramos por mililitro, hasta 4 picomoles por litro, en un tiempo de 60 minutos. Pero ¿cuándo vamos a diagnosticar una acromegalia? Cuando la concentración de GH disminuye, aumente o no muestre algún cambio, pero no debe disminuir a menos de 1 nanogramo por mililitro. Entonces, podemos decir que esa falta de respuesta nos va a establecer un diagnóstico positivo. Ya nos enteramos que pues, el diagnóstico es positivo a supresión con glucosa, a aumento de la hormona GH. Podemos realizar una medición del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que se saca el valor, pero el valor varía en hospitales, varía en normas, está ajustado a una edad y sexo, y así que pues lo vamos a medir mediante el encuadre que nos dé. Enseguida nos toca ubicación del tumor. Es importante ver dónde está el adenoma hipofisario benigno mediante una radiografía. En caso de que no se encuentre la ubicación del tumor, podemos hablar de lo que es una secreción ectópica de GH, puede ser causada por un carcinoma pulmonar o tumores carcinógenos. La que sigue. Como les decía, el diagnóstico de certeza va a ser el estudio de supresión con glucosa y la ubicación del tumor. Es el estudio que nos va a dar un certero diagnóstico. Sí. Esta es mi bibliografía, donde saqué mi información, que la acabo de presentar. La que sigue. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tratamiento. Mi nombre es Zaira Yazbet Valle. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de estos pacientes, tanto con acromegalia y gigantismo, existen 3 opciones: quirúrgica, médica y con radioterapia. La siguiente. La primera, que es por cirugía, sería la cirugía transesfenoidal, que como vemos en la imagen va a consistir en entrar por la nariz y perforar el hueso esfenoides, porque recordemos que ahí se ubica la hipófisis y desde ahí se va a empezar la cirugía. Esto solamente es en caso de microadenomas con menos de 10 milímetros y cuando hay macroadenomas pero no invasivos, es decir, cuando no invaden a los senos cavernosos. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento médico, el objetivo es reducir tanto los niveles de hormona del crecimiento como el factor similar a la insulina tipo 1. Para esto vamos a tener ligandos del receptor de somatostatina, los cuales van a inhibir a la hormona del crecimiento y, como dice aquí, va a mediar las acciones a través de 5 receptores que son los SSR. Este medicamento es pues 3 veces al día y tiene una vida media de 2 horas, por tanto se va a aplicar muy seguido y tiene cierto fracaso el tratamiento y es por eso que también se puede dar un octetroide de liberación prolongada en caso de que el paciente no dé seguimiento al primer tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios para este uso de medicamento es que pues haya una cirugía y en la cirugía no se vea un avance y por tanto se tenga que aplicar ese medicamento. La otra es que nosotros analicemos al paciente y veamos que no tenga caso esta cirugía y que haya una baja probabilidad de esta cura mediante esta cirugía y por tanto se tenga que administrar estos análogos de somatostatina. Y en la tercera recomendación es para proveer el control parcial o total de la enfermedad, ya sea una vez que se ha operado o antes de la operación. La siguiente, por favor.
Bueno, el segundo tratamiento médico es los agonistas de la dopamina. Estos se van a unir al receptor de la dopamina tipo 2 y van a suprimir la secreción de hormona del crecimiento y por tanto van a inhibir al factor de crecimiento similar a la insulina que se fabrica en el hígado. Aquí tenemos 3 tipos de medicamentos principales que podemos utilizar en estos pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de uso, pues están sugeridos a pacientes por medicación por vía oral, seleccionados después de la cirugía y como terapia combinada también. Siguiente, por favor. Pues aquí vemos un ejemplo. Este es un análogo de la hormona del crecimiento y va a actuar uniéndose al receptor y por tanto va a bloquear la acción de la hormona del crecimiento sobre su receptor. Siguiente, por favor. Otro tratamiento es la radioterapia y se recomienda solamente en tumores que persisten después de la cirugía. En cuanto a las desventajas, es que los niveles de factor de crecimiento similar a insulina disminuyen muy lentamente, puede durar hasta 15 años el tratamiento. Puede haber una pérdida de visión debido a que este tumor está suprimiendo los campos visuales. Puede haber complicaciones vasculares y daños neuropsicológicos también. Siguiente, por favor. El pronóstico de los pacientes con niveles mayores a 2.5 microgramos por litro, que tengan una duración mayor de la enfermedad y que tengan presencia de hipertensión arterial, tienen un muy mal pronóstico de sobrevida si no se trata. Siguiente, por favor. El caso clínico de hoy, pues tenemos a un paciente que va con un aumento de manos y pies, ya mencionábamos que es característico de esta enfermedad. Es un hombre de 42 años, con dientes separados, también es otra característica, y acude pues sin diagnóstico, continúa con iguales características, 6 meses más tarde presenta disminución gradual de la visión, ya decimos que también es otra característica, por ese motivo visita al hospital oftalmológico y no se le puede explicar las causas. 5 meses después continúa con poliuria, polidipsia, polifagia, que es otra característica. Decíamos que los niveles altos de hormona de factor similar a la insulina pues nos va a causar esto. Y pues se le realiza el estudio de glucosa en ayunas, que ya mencionaba el compañero Valentín, y por tanto en esta oportunidad se le da un tratamiento con clibendamicina, el tratamiento, y no se logra el control de la enfermedad. Por tanto, es traído por los familiares a otro hospital y se nota que tiene una tendencia en el sueño, que también es característico de esta enfermedad. Entonces se recibe el paciente con una fascia acromegálica, que son estas fascias toscas, y por tanto se decide su ingreso a un mejor estudio de tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, tenemos que las mucosas tienen un color normal, la piel engrosada y sudorosa, que también es característica, crecimiento excesivo, todos los rasgos faciales los manifiesta el paciente con esa enfermedad y tiene una frecuencia respiratoria normal. El aparato cardiovascular tiene una punta desviada a la línea axilar anterior, también característica de estos pacientes. Una tensión arterial alta, característica también, frecuencia cardíaca de 120 por minutos también. A la exploración se observa una hepatomegalia, que ya decíamos que también es por esta excesiva hormona del crecimiento, factor similar a la insulina, que la va a estimular, y tiene dolor por debajo del reborde costal. En cuanto al sistema nervioso, el paciente pues presenta estupor y no manifiesta otra localización neurológica. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues tenemos todo normal, a excepción de los triglicéridos, que son 500 miligramos, es decir, está aumentado, colesterol aumentado y lipoproteínas de baja densidad aumentadas también, y estos 3 factores pues son característicos también de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Se le realiza electrocardiograma, tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, característico también, y pues demás exámenes. En cuanto a otros estudios, no se pudo realizar al paciente por no estar disponible en este caso. Y en cuanto a los rayos X, pues con cráneo selectivo de la silla turca, recordemos que ahí está el hueso esfenoides, y aquí está la hipófisis,
tiene un ligero agrandamiento de la silla turca, mientras que en la tomografía axial computarizada tiene un pequeño tumor de 8 milímetros de diámetro. Siguiente, por favor. Entonces se diagnostica ya con todos estos datos como acromegalia y no tiene hallazgos, tiene los hallazgos en el examen físico que ya mencionamos y se concorda también con diabetes mellitus. Se decide su ingreso inicialmente a la sala de medicina, comienza su tratamiento con solución salina isotónica para bajar los niveles de glucosa, se administra insulina también y no se decide su admisión a terapia intensiva. La acromegalia se consideró secundaria al adenoma de la hipófisis, precisamente por estos altos niveles de hormona del crecimiento, y va a presentar pérdida de la visión. Ya mencionábamos que es un síntoma característico por opresión de las vías visuales. Y pues por último se comprueba ya el microadenoma de la hipófisis con aumento en la silla turca, que son los datos pues característicos. Siguiente, por favor. Y bueno, sería todo de parte del equipo.